Despierta con CDN hoy recibe a don Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nosotros le decimos el mediador por excelencia en este momento. Don Milton, qué gusto tenerlo aquí por la mañana. De vuelta a su casa, ¿cómo le va? Bueno, para mí es un inmenso placer estar con ustedes cuatro, dos damas y dos caballeros que honran la comunicación social en la República Dominicana. Gracias, don Milton. En momentos en que se habla de diversas reformas en el país, usted, como expresidente del Tribunal Constitucional, puede ser una voz autorizada para hablarnos sobre cuál es su opinión de que se vuelva a reformar la Constitución, si hay realmente elementos que justifiquen abrir la Carta Magna otra vez para ponerle supuestos candados. ¿No tiene suficientes candados la Constitución? Mira, en realidad yo no puedo hablar como expresidente del Tribunal Constitucional. Como jurista. Yo prefiero situarme en los 48 años que yo tengo en la cátedra universitaria y por haber participado en dos reformas constitucionales fundamentales para la República Dominicana. Una que evitó una guerra civil, que fue la reforma del 14 de agosto del año de 1994, y la otra que ha sido la mejor reforma constitucional que ha tenido la República en todos los tiempos, la del 26 de enero de 2010. Entonces, yo siempre he pensado que las constituciones no están diseñadas para permanecer todo el tiempo igual, porque las sociedades experimentan cambios ecológicos, tecnológicos, sociales, políticos, todo eso. Pero evidentemente tampoco se puede tener una constitución a la carta, que cada cliente que llegue a la presidencia de la República o cada grupo legislativo que tenga la iniciativa de reforma constitucional, la reforme cuando quiera. Es decir, una constitución siempre será una tentativa de atar las manos del poder y de los constituyentes. En consecuencia, hay que buscar siempre, pues, el justo medio del que hablaba Aristóteles. Nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces o 40 constituciones, pero siempre la dinámica social va a tener algún planteamiento que se dirija hacia la reforma. En este caso, uno de los temas más complicados que ha tenido la República Dominicana ha sido el de la reelección presidencial. Si nosotros nos fijamos, la Constitución del 14 de agosto, la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994 fue sobre el tema de la reelección presidencial. La del 2002 sobre la reelección presidencial. La del 2015 fue sobre la reelección presidencial. Y yo comprendo y comparto la idea del presidente Abinader de que definitivamente a eso hay que ponerle un freno, porque el país no se puede estar debatiendo todo el tiempo en ese tema de la reelección presidencial. En consecuencia, yo creo que eso hay que blindarlo o ponerle candado. El presidente Leonel Fernández habló de eso en un momento determinado, por allá por el 16 o el 17, hablaba de ponerle candado. Bueno, pero el presidente Abinader, a la luz de su experiencia, de eso que vivió y que debe haberlo impactado por ahí, por cerca del año 20, pues también ha considerado que debe introducirse un mecanismo que blinde ese tema. Y para mí hay una solución que no es traumática, ni hay que hacer referéndum, ni nada de eso, porque no tiene nada que ver. No se modifica el procedimiento de reforma constitucional, que sí supone un referéndum. Es sencillamente incorporar esas disposiciones del artículo 124, a que se refieren a la cuestión presidencial, como una cláusula pétrea, una cláusula inmutable en la Constitución de la República. Eso es algo que todos los estados lo tienen. Francia tiene una cláusula pétrea, 2, que dice que no se puede cambiar el sistema de república en Francia, por ejemplo. Esa es una cláusula pétrea que tiene.
Pero la Constitución de Portugal del año de 1976, que es la que se produce después de la Revolución de los Claveles, tiene 14 cláusulas pétreas. Y aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una sola, que la copiamos del artículo 119 de la Constitución del 66. Bueno, hasta antes del 2010, ese artículo 119 decía: ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso no se puede cambiar. Eso se puede cambiar con un golpe de Estado que elimine todo el sistema constitucional. Pero a nadie se le ha ocurrido en la República Dominicana cambiar esa cláusula pétrea. Entonces, señores, lo que hay que hacer es incorporar eso a la cláusula pétrea y decir que esos son límites formales al poder de reforma de un poder constituido, porque es un poder revisor constituido, no es el poder constituyente originario, que sí puede cambiar todo el esquema constitucional, cambiar todo, puede establecer una monarquía en la República Dominicana. Pero el poder constituido está sometido a la propia Constitución. En consecuencia, a mí me parece normal que el presidente Abinader, a la luz de la experiencia que él vivió, y él tiene una interpretación, uno se pregunta, y yo supongo que todos nosotros nos hemos hecho la pregunta: si ese Congreso si esa Asamblea Nacional Revisora se hubiese reunido, independientemente de la llamada de Pompeo o de lo que sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Estaríamos nosotros en la misma situación del día de hoy? Yo creo que eso es una preocupación legítima, eso es un verdadero legado. Yo lo veo así, y yo entiendo que el presidente, por ejemplo, el presidente Fernández, que abogó por eso, y todos los políticos sensatos de este país deben pensar que no es una mala idea. Quiero preguntarle, don Milton, sobre el rol de esa asamblea revisora. Hay quienes insisten en que debería apegarse solo a los principios o a las motivaciones que se le requiera para la modificación de la Carta Magna, y hay quienes dicen no, es libre, soberana y puede introducir otro tipo de cambios y reformas, porque inicialmente se ha hablado de esto solo para el tema presidencial, pero ya hay algunas voces que hablan de unificar elecciones municipales y presidenciales, entre otras inspiraciones para modificarla. Mira, ojalá la sensatez prime. Esto no es un momento para estar empezar a hacer de la Constitución, digamos, el objeto de una cirugía mayor. Una Constitución que está considerada como la más avanzada de Iberoamérica, que tiene 71 leyes complementarias que todavía no han sido aprobadas, pero por Dios, además meterse en cosas que fueron discutidas, porque no se olviden, esa Constitución del 26 de enero del 2010, que es la misma, salvo las cosas que se hicieron ahí en el 2015, esa Constitución fue discutida en todo el país, todos los estamentos. A mí, que me tocó ser coordinador de la consulta en la provincia de Montecristi, en la provincia de Santiago de los Caballeros y en la provincia de Samaná, pues yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, en la provincia de Montecristi, en el municipio de Guayubín, en una cancha deportiva habían sacerdotes, monjas, pastores, deportistas, agricultores, hacendados, legisladores, pero ven acá. Y además, con las escasas redes sociales que habían en ese momento y mecanismos de participación, hay un registro de todo eso. Eso no fue a lo loco. Eso nunca en la República Dominicana se había hecho un proceso de esa naturaleza. Entonces ahora, de buenas a primeras, empiezan ahora gente a lo mejor que ni siquiera opinó en ese momento, ahora se presentan con todo el derecho que tienen a pensar que nosotros podemos coger limitadamente, un grupo de personas, de legisladores limitadamente pueden cambiar la Constitución, pero ¿hacia dónde vamos? Yo creo que aquí se necesita un poco de prudencia, de contención. Nosotros no podemos aprovechar la coyuntura de algo que a mí me parece correcto, que es lo que el presidente Abinader está planteando, para hacer un jaleo completo y lesionar una Constitución que todavía no ha dado los frutos que el país espera.
aquí han sido incapaces de aprobar la ley de referéndum para someter problemas sociales, problemas de sociedad, que lo decide el pueblo dominicano. Y una serie de leyes. La ley que dice que la propiedad inmobiliaria en la frontera es de los dominicanos, pero somos incapaces de aprobar esa ley. Pero eso da pena, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ahora van a coger la Constitución y la van a rifar? A mí me parece que el buen juicio primará, y respondiendo directamente, mi querida Katherine, tu pregunta, mira, en eso hay una cosa muy lógica para mí. Por supuesto, yo nací en el siglo pasado y mis ideas jurídicas están muy determinadas por los grandes maestros dominicanos y franceses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces una constitución mediante una asamblea constituyente, esa asamblea tiene todos los poderes. Tú puedes cambiarlo absolutamente todo. Ahora, cuando es una Asamblea Nacional Revisora que tiene un poder derivado, no puede hacerlo. Por eso la Constitución dice los artículos sobre los cuales versará la reforma, el objeto de la misma y la convocatoria de la Asamblea. Es decir, los artículos, no se quiere que se engañe al ciudadano. Usted no puede decir, voy a modificar los artículos 5, 10 y 15 y modificar el 20, el 30, el 40, el 50. Eso es una estafa a la voluntad popular. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia Contín del año de 1995, septiembre de 1995, que en ocasión de una acción directa que fue interpuesta por Ramón Pina Acevedo, el distinguido jurista, y compartes, un grupo de ciudadanos distinguidos y abogados, la Suprema Corte de Justicia dijo que cuando la Asamblea Nacional Revisora se reúne, puede cambiarlo todo, menos el artículo 119, que es sobre la forma del gobierno. Pero yo no puedo compartir eso, porque esa es una interpretación que, a mi juicio, buscaba evitar que se desatara lo que se ató con esa reducción de los 2 años. Esa es una decisión político-judicial de esa Suprema, que no soy yo quien va a juzgarla. Pero jurídicamente, óyeme, el órgano revisor derivado no puede ir más allá del poder que él mismo se otorga y que la Constitución le otorga. Porque ese procedimiento de reforma no está en una ley adjetiva. El procedimiento de reforma está en la propia Constitución. Y el legislador está atado a esa Constitución. Los artículos sobre los cuales versará la misma. ¿Para qué? Para que se sepan cuáles son esos artículos. Debo decir que en términos generales, salvo alguna escaramuza, ellos han respetado eso. En el caso del 1994, el jaleo fue con el asunto este de la mayoría y un detalle, pero en términos generales, fíjense que en el 15 también respetaron, pues lo que se trataba era de permitir volver al sistema, pero evidentemente debe ajustarse a lo que la ley dice. Ahora, eso no quiere decir que dentro de ese tema puedan haber expresiones, cosas, pero debe ser esencialmente sobre eso. Maestra, usted ha estado en 2 protagonistas fundamentales, en 2 reformas y en las más importantes, en los últimos 50 años, la del 94 y la del 2010. En la del 94, si mal no recuerdo, la incorporación del Consejo Nacional de la Magistratura fue a moción suya en esa constitución, que significó un mecanismo interesante para profundizar la ola de reformas que vendrían después y la separación de los poderes del Estado. Ahora se está hablando, y el presidente ha sido enfático, no solamente de los candados, sino de constitucionalizar la independencia del Ministerio Público. A su juicio, a la experiencia comparada, a la doctrina, ¿cómo se podría constitucionalizar esa independencia del Ministerio Público? ¿Sería un blindaje? ¿Le daría un nivel de... ¿Qué nivel de autosuficiencia le daría frente a otros poderes del Estado? Mira, mi querido, yo estoy convencido de que la independencia de un juez no depende del texto.
sino de la integridad personal del juez. Usted le puede buscar a un juez sinvergüenza toda la normativa para que actúe seriamente. No lo va a hacer. Entonces, eso ayuda a la normativa, ¿verdad? Pero yo, por experiencia propia, digo que si no hay integridad, si usted no tiene integridad, esa integridad judicial que tenía, por ejemplo, Manuel Ramón Ruiz Tejada o Manuel Vergés Chupani, a ustedes le pueden dar toda la garantía del mundo y va a seguir siendo corrupto y va a hacer negocio desde la judicatura. Ahora bien, la realidad es de los vivientes. Y efectivamente esa Constitución fue un paso de avance extraordinario con relación al Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya el presidente de la República no nombra los 14 adjuntos, nombra 6 o la mitad, dice si son 14 son 7. Bueno, hay un mecanismo de inamovilidad. Esa ley del Ministerio Público es muy buena, la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa? Se ha hablado de que hay que fortalecer la independencia ganada en esa Constitución. Yo estoy de acuerdo, porque ese no es un esquema insólito. En los Estados Unidos, pues cuando el presidente de la República va a designar el Procurador General de la República, lo que es el símil dominicano, pues lo somete al Senado de los Estados Unidos. Y ahí hay muchísimas, cuando uno se lee todas esas constituciones del mundo, uno se da cuenta de que hay muchísimos mecanismos. Yo creo también en este caso que el presidente Abinader tiene derecho a plantear, fíjense, es el primer presidente que no está planteando el tema de la reelección, ¿eh? Entonces tampoco lo pueden maltratar atribuyéndole falsas intenciones ocultas, porque es algo que él piensa, que él vive, él no es jurista, pero a él le parece eso, él tiene derecho, el mundo está lleno de la mayoría de personas que no son juristas, gracias a Dios. Entonces, evidentemente, yo sería partidario de que aquí se busque un símil del sistema norteamericano. El presidente de la República nombra y somete a la aprobación del Senado de la República. Eso es alejado de la práctica constitucional dominicana. No es verdad. La gente no se da cuenta, por la falta de información, que los embajadores, cuando van a ser nombrados, son nombrados para que puedan irse a ocupar sus funciones, tienen que ser aprobados por el Senado de la República. Y la facultad de nombrar a los embajadores y a los jefes de misiones diplomáticas, ¿de quién es? Del presidente de la República. Entonces, yo creo que eso se arregla muy fácilmente. La inamovilidad establecida, 4 años, 5 años, 6 años nombrado, ratificado, aprobado por el Senado de la República. Entonces, yo no creo que deban meter al Consejo Nacional de la Magistratura en esas cosas. A mí me parece que eso es complicar innecesariamente la cuestión, porque nosotros vivimos diciendo, bueno, al presidente de la República hay que limitarle sus atribuciones, pero tampoco podemos darle a otros órganos atribuciones que no son de su esencia. El Consejo Nacional de la Magistratura no está para nombrar Procurador General de la República. Eso no es parte de eso. La gente olvida que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde surge esta cuestión, ¿qué hizo el presidente John F. Kennedy? Nombró a su hermano Procurador General de la República. Aquí, si eso pasa, hay que buscar un ataúd y un crucifijo y, no sé, una cruz. Echarle agua bendita al país. Pero bueno, entonces, aquí hay que bajar un poco el tono de esas cosas que, lógicamente, después de un periodo electoral, los ánimos quedan un poco exaltados. Además, hay muchas cosas que resolver en la República Dominicana, porque no todo es color de rosa. Si una libra de arroz está a 60 pesos o a 75, señores, la gente lo resiente. Claro. Y la gente no puede estar contenta porque hay mucha gente que come arroz diariamente. Si la libra de yautía está a 110 pesos, 120, la gente lo resiente.
Pero yo creo que hay que predicar la moderación y hacer las cosas en un espíritu de que todos debemos ponernos juntos a trabajar por la prosperidad de la República. Tenemos un Estado de Derecho bastante bien estructurado, todavía faltan esas leyes fundamentales, pero aquí no se ve lo que está pasando en América Latina en general y en otras partes. Fíjense lo de ayer en Bolivia. Yo recordaba aquí fuera de cámara que fui a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la OEA, por allá por el año 80, cuando Alejandro Orfila, que era el secretario general, se postulaba a la reelección y el candidato en contra era el vicealmirante que ya había pedido su baja de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez, hijo. Y entonces, pues naturalmente, nosotros participamos, ganó la reelección Orfila, pero yo decidí adelantar mi viaje a la República Dominicana porque 2 días antes se produjo la caída del helicóptero del presidente Guzmán en la parte del Faro a Colón, en un triángulo que hay ahí. Estaba acompañado del general Mario Berbagrego, que lo abrazó al presidente Guzmán, el helicóptero cayó y él salió ileso, todo el mundo salió ileso. Entonces ya yo no tenía ánimo de quedarme en el resto de la asamblea. Pues no bien hice yo en montarme en el avión, dieron un golpe de Estado, ese es el último, así que se recuerda, o el penúltimo, contra el gobierno. El presidente era Walter Guevara, un economista boliviano que había sido funcionario del Banco Mundial. De manera que cuando uno ve los escenarios y ve el falseamiento del Estado de Derecho que se está produciendo, países que dicen nosotros hacemos elecciones libres, pero el candidato que va es el que yo quiera, el candidato de la oposición que va es el que yo quiera. Libre entre comillas. Eso es lo que se llama, eso es lo que Alan Brewer Caría llama el falseamiento del Estado de Derecho. Elecciones, pero elecciones ¿de qué naturaleza? Separación de poderes, pero ¿qué separación de poderes? Entonces, eso es una falsedad. Y eso debe servirnos a nosotros de llamada de atención. Porque yo le voy a decir una cosa. En el año de 1973, en el 72, nadie pensaba que en Chile se podía dar un golpe de Estado. Porque Chile era una democracia consolidada. Y fíjense ustedes lo que pasó. Fíjense qué desgracia. A mí me tocó compartir con compañeros estudiantes en Estrasburgo, en Niza, en Trieste, en Italia, chilenos, brillantes, que no podían volver a su país, y por supuesto estaban aprovechando eso. Y cuántas lágrimas, y cuánta muerte, y cuánto terror trajo Pinochet. Y eso, que esas dictaduras militares lo hicieron así, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y entonces, nosotros aquí, que hemos avanzado tanto, pues, óyeme, hagamos las cosas bien como se pueden hacer y no hagamos una tormenta de un vaso de agua. Yo creo que eso es lo que yo aconsejaría, y yo sé que aquí hay líderes políticos responsables en la oposición que frente a una cosa así, consensuada, yo no creo que puedan oponerse, porque lo otro haría que la gente piense muy mal, porque esas cláusulas pétreas, inmutables, eso viene de hierro, de ferragoso, no se pueden cambiar, nadie las puede cambiar, salvo que una abolición total del orden constitucional. De momento, ojalá que muchos de esos líderes políticos, legisladores, juristas lo estén viendo usted ahora. Incluso la prudencia con la que usted habla y la humildad. Usted se ubicaba por nacimiento en el siglo pasado y habla de grandes maestros, pero usted es uno de los grandes maestros. A nivel mundial, déjeme decirlo. Eres muy generoso. No, generoso no. Yo estuve el año pasado en el Congreso Mundial de Juristas y ahí estaban todos los cuartos bates del mundo y usted era una personalidad ahí. Incluso la charla suya se llenaba la localidad de temprano, nos quedamos fuera mucho. Y el reconocimiento y las palabras, no recuerdo el nombre del ex juez de la Suprema. Usted es uno de esos grandes maestros, no se me tire a muerto ahí. Ojalá que lo estén viendo, lo estén mirando aquí. Mire, estamos claros con lo del Ministerio Público, pero cuando usted me dice que pase por el Senado, ya eso me vuelve a la política. Recuerden que el gran salto se dio aquí cuando sacaron
el nombramiento de los jueces del Senado. Pero vamos a la No, pero espérate, el nombramiento lo hace el presidente de la República. Sí, pero igual que los embajadores. Mira, hay un caso. El de Belaquito. Hay un caso que yo viví como senador. En los 2 años que yo fui senador, de los 4 de mi periodo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores era mi querido amigo, entrañable amigo, José Rafael Abinader. Y el gobierno del PLD, que era el gobierno del presidente Fernández, nombró una persona, muy buena persona, como embajador. No sé si era en Naciones Unidas, algo así. Y la comisión, yo era el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros rechazamos ese nombramiento y se mandó, y el presidente Fernández nombró a otra persona. Bien. O sea, eso es parte de la esencia, es que la política criminal de un Estado no la hace ni la establece el Congreso, es el Poder Ejecutivo. Todas esas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio Público están ligadas al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Muy bien. El presidente del Senado dijo aquí que él aboga, a propósito del candado, pero una votación del 95%. Dijo, es más, el 100%. ¿Cuál es la diferencia en un requerimiento del 100% de la votación a una cláusula pétrea? Bueno, lo que pasa es que la cláusula pétrea no se puede cambiar. Y entonces, si tú logras el porcentaje que se establezca de las 3/4 partes, lo vas a cambiar cada vez que puedas. Ahora, si meten porcentajes y mayoría, tienen que hacer un referéndum. Es que aquí hay que tener la cosa clara. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice precisamente que no puede haber reforma sobre el sistema de gobierno. Ese artículo es el 268 de la Constitución. Vamos a ver. El artículo 268. Y me gusta traer la Constitución, claro, porque es que uno la acaricia así y uno la ve mejor. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. ¿Qué significa eso? No es que pueden pedir el 99 de 100. Y si alcanzan el 99 la reforman. Aquí no la pueden reformar. Nadie se ha atrevido a reformar la cláusula pétrea, ni aquí ni en el mundo entero. La única solución que tú tienes es la revolución y decir, se abrogó, hay un golpe de Estado en la República Dominicana, se abrogó la Constitución y vamos a hacer una Constitución nueva. Y vamos a convocar una asamblea constituyente. Entonces hay una diferencia. Yo respeto la opinión del presidente del Senado, buen amigo y un hombre que está haciendo una gran labor en el Senado y que ha hecho un esfuerzo extraordinario en muchas cosas y le ha dado seguimiento a todo el proceso de fortalecimiento institucional del Senado de la República, después de una excelente labor de don Eduardo Estrella. Pero en realidad, lo primero es que si tú te pones a modificar mayorías en esa Constitución, tienes que hacer un referéndum. Pero ni hay ley de referéndum. Pero la técnica jurídica es para utilizarla. ¿Por qué inventar? Lo que pasa es que aquí hay en el país, de cada 200.000 personas, habrá uno que sepa lo que es una cláusula pétrea o una cláusula inmutable de la Constitución. Pero si el Ministerio de Educación no quiere enseñar la Constitución como materia esencial, no transversalmente, pero ustedes saben lo grave que es eso, y van a reformar la Constitución. Don Milton. Óyeme, eso no tiene nombre. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿qué hace? Somete al Consejo Superior y lo aprueban a unanimidad por aclamación. Y ya están enseñando en las universidades. Y el Tribunal Constitucional hizo un libro de formación de docentes. Pero en educación no, que ellos enseñan eso transversalmente. La Constitución vale tan poco que no puede haber una asignatura cuando hay asignatura de cualquier cosa en una educación mala como la que están dando en la República Dominicana. Explíquenme eso. Yo no lo entiendo.
Y eso que yo callo algunas cosas sobre ese tema por prudencia. Porque yo podría decir otra cosa hasta dónde llega ese Ministerio de Educación. Con todo el respeto personal que me merezcan los que trabajan ahí. Pero no hay ninguna razón para que no se cumpla con ese mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Perdonen que yo le interrumpa, pero es una pregunta muy breve y no tenemos tiempo, pero es un destacadísimo televidente el que nos ha enviado para hacer una pregunta. Creo que puede usted sintetizarla para podernos ir a la pausa. ¿Puede el indebido, y lo coloca él entre comillas, proceso de aprobación del Código Penal hacerlo inconstitucional por la forma irregular de aprobar y tramitar texto de parte de senadores? Miren, mi querida Catherine, yo te digo con toda franqueza, yo tengo tantas cosas últimamente que hacer que yo no sé cómo fue que aprobaron el Código Penal. La verdad que ni siquiera lo he leído. Entonces yo no puedo opinar de eso. Yo sí quiero decir una cosa, que es una vergüenza que la República Dominicana tenga secuestrada la legislación importantísima para garantizar la seguridad ciudadana. Secuestrada por los unos y por los otros. Entonces, ese código que es del siglo XIX no puede regir situaciones como la que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, ni siquiera en el XX. En el siglo XIX no había sicariato, no había delitos de tecnología, una serie de cosas que no se podía imaginar uno. Entonces nosotros, ahí en ese código hay 40 o 50 tipos penales nuevos y es una irresponsabilidad de todos esos partidos lo que han hecho. Porque yo le voy a decir una cosa, a mí me preocupa mucho que la Constitución empiecen a zarandearla y a interpretarla para destruirla. Porque ese tema de las 3 causales, eso es una falsedad constitucional. En esa Constitución no puede haber una ley de 3 causales. No la puede haber. Con ese artículo 37 que dice que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso existió siempre? No, eso se incorporó en la Constitución del 2010. Antes no. La Constitución del 66 y las constituciones anteriores decían, se garantiza el derecho, la inviolabilidad de la vida. No podrá haber tortura ni qué sé yo cuándo. Pero del momento en que tú metes eso en la Constitución, si tú no quieres que eso siga ahí, cambia la Constitución, claro. Haz un referéndum para que el pueblo decida si quiere que ese artículo se cambie. Apruebe la ley de referéndum. Pero bueno, pero que de también, camino, pero, de camino. Mi querida Yulisa, pero que lo que te quiero decir es que la democracia no se puede sabotear desde dentro. Usted no puede permitir que un juez que está por debajo de la Constitución, porque el día que los jueces de este país o de cualquier país estén por encima de la Constitución, cerremos las puertas democráticas. Entonces, el juez lo que tiene que decir, ahí sí se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Ahora, cuando ustedes cambian eso, porque empiezan con eso y después llevan a la dictadura y llevan a los gobernantes al poder omnímodo. Y este país no quiere eso. Entonces yo creo que aquí hay que poner la cosa clara. Terminen de aprobar el bendito Código Penal y ajusten lo que ustedes tengan que ajustar y sometan, háganse grandes en este país. Porque a este pueblo no le dan la oportunidad de que un referéndum se pronuncie sobre 4 o 5 problemas fundamentales de sociedad. Sométanlo a eso, a que el pueblo decida y que no me vengan a mí aquí con voto obligatorio con esa Constitución. Eso es un abuso a la Constitución de la República. Miren, yo sé que estoy pasado de tiempo, pero no voy a dejar de aprovechar esta oportunidad porque yo lo que hago es compartir saberes con los estudiantes míos. El artículo 208 de la Constitución, ¿qué dice? Es un derecho y un deber, no una obligación. Los derechos, decía el profesor Yoserán, se ejercen o no. Pero si tú obligas a una persona de que
a ejercer o no ejercer un derecho. Ya no es derecho, es obligación. Pero este artículo lo dice muy claramente. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio. Tú puedes establecer el voto obligatorio cuando tú cambias la estructura de la soberanía. Mientras la soberanía sea del pueblo, el voto es libre. Y toda esa diablura que hacen en las elecciones, compran, venden, hacen, se pasan, toda esa cosa, eso es lo que desalienta a la gente. No hay ofertas que realmente llenen a todo el mundo, nunca las habrá. Pero claro, con tantos desmanes, la gente pierde el interés. No es ahora que tú le vas a decir a la gente, tú tienes que ir a votar obligado. Pero ¿quién ha visto eso, señores? Si yo tengo derecho a la libre expresión del pensamiento, y yo hablo si quiero, si me da la gana, ¿cómo me van a obligar a hablar o a no hablar? Entonces yo estoy oyendo cosas que son bien intencionadas, unas son productos de quizás el desconocimiento de las cosas, otras son el producto del deseo de cambio a como dé lugar. Yo creo que el país no puede embarcar, este es un país, esas cifras económicas del Banco Central de hoy, y las que se han dado, nadie puede realmente pensar que en la República Dominicana no hemos tenido crecimiento económico, que no hay igualdad en el ingreso, que hay desigualdades crecientes, todo eso es verdad. Pero un país que va como el nuestro, cuando tú lo comparas, yo he dicho que este país es un tesoro. Entonces, ¿por qué tenemos que armar una batahola que el mundo se va a acabar con cuestiones políticas? Lo que hay que entusiasmar a la gente, que aprueben todas esas leyes complementarias, que pongan a que la democracia tome vida, que los ayuntamientos no sigan en esos líos que han tenido. Va a faltar una parte 2, magistrado. Bueno, yo vendré dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. Gracias, don Milton. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, don Qué Milton. gusto siempre tenerlo aquí.